y les voy a compartir en realidad ahora esta pantalla. En caso de querer dibujar la pieza de la clase 9A, normalmente no solo que hay que pensar cómo vamos a hacer la pieza, sino hasta tenemos que pensar cómo la vamos a editar. Y normalmente, para pensar cómo la vamos a editar es qué función tiene la pieza. En este caso nosotros no sabemos qué función tiene la pieza, pero podemos suponer que va a pasar una pieza por esta ranura y otra pieza por esta ranura, o sea que es fundamental que nosotros podamos editar de manera fácil esa ranura sin que se me cambien las dimensiones funcionales de la pieza. Y después, obviamente, hay que buscar algo de la que sea la manera más simple posible. A grandes rasgos, como dijo Dani, tenemos dos formas de comenzar a crear un dibujo. Después tenemos varias formas de dibujar, pero para empezar tenemos dos, o destruir o revolución. Vamos, vamos a irnos a SolidWorks, vamos a hacer una pieza nueva, y en el caso de la primera pieza, lo que yo les recomiendo es comenzar con la cara frontal, en este caso la cara que podemos ver medio del lado izquierdo, porque es la cara que de alguna forma no tiene, o sea, que con un solo croquis vamos a resolver mucho. En ese caso, recomiendo empezar por ese lado. Normalmente se utiliza por defecto el plano alzado, y siempre, como dijo Dani, empezamos desde el origen. Siempre el primer croquis, SolidWorks te adapta la escala. Ahora lo vamos a ver. Yo voy a empezar a dibujar, en este caso, tal y como es el esquema. Y lo que les quería mostrar es que es esto, que Dani algo les comentó. Siempre cuando dibujan algo, traten de que en el croquis inicial no les tome las referencias, porque nosotros estamos viendo que tenemos una línea oblicua, pero no sabemos qué coincide a primera vista sin ninguna cota, no sabemos si coincide con esa línea ahí, con esa, o con con el punto medio, no sabemos, entonces traten de dejar que no coincida con nada normalmente. A veces no te toma, no les puedo asegurar, pero a veces te toma una referencia fija y ya queda. Y lo que nosotros queremos en realidad es que esto en principio sea movible. Si nos fijamos acá, vamos a hacer algo que, fíjense, yo voy a acotar la primera referencia, que es esta, y tiene 92 milímetros, cuando en realidad nosotros queremos tener 62. Y si nos fijamos, esto lo hace SolidWorks solamente en la primera acotación, solamente en la primera acotación del primer croquis, únicamente. Fíjense que yo le voy a poner que esto tiene 62 y no me va a cambiar el tamaño visual de la pantalla. SolidWorks lo que hace en este caso, adapta la escala de la pantalla a tu primer cota. Esto es fundamental, chicos. ¿Por qué? Porque en este caso, fíjense que lo agrandó y lo achicó, porque no te modifica ¿cómo decirlo? La forma de la figura. Supongamos que nosotros ya tenemos fija una pieza y ahora le decimos que esta cota, vamos a agarrar otra un poquito más a propósito mal, y fíjense que esta, bueno, tiene 26, pero supongamos que esta pieza tendría 70. Fíjense lo que me hace. Automáticamente me deforma esa pieza. Es más, en ese caso fue bastante benévola. Supongamos que esta pieza todavía no la editamos, pero ya... Supongamos que tenemos fija esta línea. No importa cómo, pero ya tenemos fija esa línea. Después le eliminamos esa fijación. Entonces, cuando venimos a decirle que esto tiene esos 70 milímetros, vamos a ver si me deja, ¿sí? Fíjense lo que hace. Me deforma la pieza. Entonces, es fundamental ir viendo primero, acotando dibujar, acotar hacer una acotación, que esa acotación sea bastante funcional y que a la vez me deje fija ya la imagen. Y después ir acotando de manera que me sea a mí útil
dejarlo fijo. En este caso, fíjense, si tienen el croquis a mano por otro lado, que esta medida es 5, esta medida es 14. Otro dato importante, tenemos que eliminar esta fijación, porque si no, no me va a dejar acotar. Otro dato importante, todas las cotas que nosotros hagamos acá son las cotas que después, cuando vayamos al plano, SolidWorks las traslada. Es decir, nosotros, por ejemplo, para esta acotación podemos o acotar ese ancho, o podemos acotar así, desde acá hasta acá, y luego desde acá hasta acá, o sea, dos cotas. O sea, con esas dos cotas, nosotros fijamos el ancho de esta ranura. Bueno, lo que recomiendo es que acotemos en base a cómo después vamos a editar y en base a cómo nos interesa que quede la pieza acotada en el plano. Porque luego lo que hace SolidWorks, si bien te acota todo de manera semiautomática, toma como principal referencia las cotas que uno colocó. Bueno, 14, la otra distancia es esta, que es 19. Fíjense que las medidas que yo voy editando no están tan diferentes de las reales de la pieza, porque yo lo que hice es, dibujé todo en escala, primero dibujé todo, más o menos en escala visual, luego acoté una cota que me termina dando la escala del dibujo, y luego voy acotando de manera, de alguna forma ordenada. Continuamos con esta cota que es 49. Yo lo que hago es un poco medio rápido, tendría que ir un poco más lerdo. Fíjense que yo lo que estoy haciendo acá es acoto, le doy clic y ya lo hago por defecto rápido. Directamente yo edito, me queda ya seleccionado porque ya sabe que uno va a editar esa pieza, esa cota. Entonces yo por ahí un poco por apresurado, pero debería ser así, es acoto, hago clic, espero, selecciono o queda preseleccionado y le digo la medida de la cota, que en este caso es 34. Y así con todas las piezas. Y fíjense que normalmente no me editó, no me generó ningún conflicto, y como se me quedó todo fijo en negro, yo me di cuenta ahí que no necesito acotar más nada. Acá aceptamos ese croquis, y yo lo que hice un tanto distinto a lo de Dani, si no se acuerdan, ahora lo voy a volver a hacer, es no dibujar. Acá hay dos formas, dos estrategias. Una estrategia es dibujar, acá le di 30 milímetros del ancho. Una estrategia es, abro un pequeño archivo nuevo y les muestro las dos formas rápidas sin dibujar. Una estrategia es, toda pieza necesita un croquis y una operación, todas. Una forma es decir, predefinirle, che, yo voy a hacer esta operación, en qué plano, en este plano, y ya me pongo automáticamente, te manda a la función croquis, uno hace el croquis, acepta el croquis, y obviamente en el caso que ya sabemos que estamos en extrusión, te pregunta cuánto querés extruir. Y la segunda estrategia, en realidad, es empezar haciendo un croquis, también se puede, es exactamente lo mismo. Te va a preguntar el croquis en qué plano, haces el croquis, aceptás, te queda el croquis definido, y luego, tanto sea seleccionando el croquis y viniendo a la operación, o viniendo a la operación, desplegando este menú y tocando el croquis, ya te toma el croquis. Si no, la otra forma es como les mostraba recién, pero con el croquis previo, es selecciono el croquis, le digo que ese croquis lo quiero extruir, y me lo extruye. Esas son las dos estrategias para extruir o para empezar a dibujar. En todas las operaciones pasa lo mismo. Puedo hacer un croquis acá y después lo corto, o puedo decirle que voy a cortar algo y después dibujo el croquis. Volvemos a la pieza que nos interesa. Entonces yo lo que hice acá es, una vez que estaba el croquis hecho, acepté. Como yo ya estaba dentro de la operación extruir, solamente me quedó definirle el ancho, que en este caso era, o el espesor, como queramos llamarle, es 30 milímetros. Luego, lo que tenemos que hacer es hacerle la ranura que nos queda. También es importante, chicos, tratar de lograr de que con la menor cantidad de operaciones que tengamos en el gestor de diseño, en el Feature Manager que se le llama,
Cuanto menos cantidad de operaciones, mejor siempre. Porque obviamente la pieza termina siendo más fácil de editar. Tenemos que hacer una ranura. Acá hay varias formas de hacer esa ranura. Podemos tomar como referencia un plano de origen, tomar como referencia un plano de la pieza. Siempre depende de cómo uno suponga que lo va a editar. Ejemplo, nosotros sabemos que el plano de referencia inicial no lo vamos a editar. Bien, entonces lo más lógico sería en este caso tomar este plano. Ahora, supongamos que nosotros tomamos como referencia este plano. Bien, y decimos, bueno, yo quiero vamos a hacer algo rápido a propósito y que va a generar un error. Quiero hacer esto. Listo. Yo hice este corte, que lo voy a hacer corte por todo. Ahora vengo un poco a explicar este menú. Ahí. Pero fíjense lo que hago ahora. Me vengo a la primera función, la edito y ahora le digo que esta cara, yo no quiero más que sea vertical. Ahora esta cara quiero que esté inclinada. Fíjense lo que me hace. Obviamente, me editó el orificio que, si recuerdan, estaba acá abajo. Porque yo le di como referencia esta cara y ahora edité esa cara. Entonces, al editar esa cara, obviamente el orificio cambió de lugar. En cambio, si yo, volvamos un poquito para atrás, control Z, le voy dando control Z. Si yo para hacer este orificio hubiese tomado como cota de referencia, acá salgo del croquis, este croquis lo elimino, hubiese tomado como referencia el plano original, el plano del origen, este plano no lo voy a editar nunca, es un plano propio del archivo si se quiere. Después uno puede generar cuantos planos quiera, sea de referencia de la pieza. Entonces eso es un dato también bastante importante. Tengan cuidado que cuando utilizamos un plano, después tenemos que tener en cuenta cómo vamos a editar la pieza futura. O sea, por eso fíjense que en este caso yo tomo un plano de referencia. Y otra parte importante es, en este caso tenemos una ranura simétrica. Supongamos que esta pieza siempre va a ser simétrica, entonces lo que tenemos que lograr es que las ediciones lo mantenga de forma simétrica. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer algo a propósito para que no quede simétrico, para generar ese conflicto. Nosotros sabemos de que esta pieza tiene una ranura de 10 milímetros de ancho y tiene 10 milímetros de acá hasta acá. O sea, desde la ranura hacia la cara lateral. Y tiene hacia abajo 19 milímetros. O sea, esta cara tiene 19 milímetros. Aceptamos el croquis. Nos detenemos un ratito acá en el menú desplegable. Fíjense que ahora que me está diciendo que va a hacer una extrusión hacia allá, porque por defecto lo tomó, bueno, no, yo le digo que lo quiero hacer hacia acá. Fíjense que yo al mover esto puedo ir editando. Esto no es bueno. Trato normalmente de no darle medidas a todas las extrusiones, a las extrusiones, o sea, para salientes o para cortes. ¿Por qué? Trato de darle siempre referencias, porque si yo le digo que haga, por ejemplo, 60 milímetros, ahora ¿qué me va a hacer? La ranura perfecta como yo la quiero. Ahora, si yo vengo al croquis inicial después de 3 años, obviamente me olvidé cómo yo hice la ranura, y le digo, no, mira, quiero exactamente esta pieza, pero ahora necesito que sea de 162 milímetros. Se le va a alargar bastante. Se deforma, no importa, pero quiero eso. ¿Qué termina pasando? La ranura, me termina quedando solamente un pedacito de ranura, porque fíjense qué es lo que hizo. La ranura quedó ahí. ¿Bien? Entonces, en cambio yo lo que hago es, como me gusta trabajar a mí, es siempre con referencias. Volvemos a la pieza inicial, está bien cortada, pero lo que hacemos es editar la operación, en este caso hace de cuenta que todavía no salimos de la operación, y no le digo que sean 60 milímetros, le digo, yo quiero que sea, en este caso lo haría yo por todos para ambos lados.
¿Qué significa por todo para ambos lados? Bueno, fíjense, por todo significa que para el lado que vos le digas, en este caso lo corta absolutamente todo. Ahora, si después hicimos una edición de pieza y viene para este lado también, está la función por todo ambos lados. Bien, eso lo podemos elegir. Vamos a detenernos un cachito en este menú. Fíjense que tenemos hasta profundidad especificada, lo vimos recién que uno le dice la medida, por todos ambos lados. Otra función importante es la hasta siguiente, o sea, siempre te va a terminar tallando esa parte, siempre. Depende, cada pieza es muy particular. Hasta superficie, y le decís que siempre corte hasta esta superficie. Supongamos que la pieza continúa y vos querés que corte hasta acá. Equidistante, es decir, desde de donde vos estás parado, cuántos milímetros querés que corte hacia ambos lados. O sea, equidistante, perdón, de esta cara. En este caso está tomando mal la cara. Vamos a eliminar esa cara. Le vamos a tomar el plano inicial, equidistante de esta cara. Ahora sí. Entonces ahora te toma el plano inicial y le decimos que sea equidistante. Perdón, equidistante de la superficie. ¿Y de qué superficie? Bueno, tenemos que darle una superficie. Por eso, si vieron recién, cuando yo achicaba el número, o sea, en este caso, fíjense que yo achico el número y me termina comiendo cada vez más. O agrando el número y termina, porque es equidistante de esta superficie. Es un poco rebuscada. Hasta sólido, hasta plano. Bueno, hay varias funciones. En este caso, la que más adapta es por todos ambos lados. Y aceptamos. Hasta acá la pieza está terminada, uno le hace doble clic y te da todas las piezas, todas las medidas, o sea, en este caso es doble clic y fíjense que nos aparece todo, entonces fácil de visualizar, fácil de editar, uno le hace doble clic a la pieza, a la cota y puede editarla. Y acá viene la parte importante, donde yo quiero mostrarles cuán fácil es la edición si uno hizo bien la estrategia. Esta pieza, como vemos, es de 30 milímetros. Y la ranura dijimos que tiene que estar siempre en el centro. Pero supongamos que ahora viene alguien y dice, no, esa pieza tiene que tener 50. Perfecto. La pieza tiene 50, la editamos. Por acá arriba hay un semáforo, que es un semáforo de reconstruir, de actualizar, control V, es exactamente lo mismo. Fíjense qué pasó con la ranura. Nos queda un costado. Cuando dijimos que tenía que ser siempre simétrica. ¿Dónde le erramos? En las referencias del croquis. Nos vamos a la operación, corte de ranura. Otra cosa importante, fíjense, tocan la operación y te sombrea la ranura, o tocan la ranura y te sombrea la operación. O sea, imagínense una pieza que uno tiene, no sé, 20, 30 operaciones, no te vas a acordar qué operaciones cada una. Si uno lo podría editar tranquilamente, que esto se hace muy rara vez. Muy rara vez uno podría editar y le damos cambiar nombre. Esperen que lo podemos meter dentro de una carpeta y demás. Ahí está, un pequeño doble clic y le decimos ranura. Así sería muy fácil encontrarlo, pero si no, forma práctica te queda seleccionado. Pero bueno, venimos a la ranura, botón derecho, vamos a la función editar croquis, apretamos ponernos perpendicular, se hace con control 8 o con esta función, bien, esa funcioncita así para ponerlo perpendicular. Otra función es la que le mostraba a Dani, que es activar y desactivar el selector de vistas. Ahí está activado, o sea, que lo que hace eso es, cuando uno toca acá, automáticamente te aparece este cubo y vos decís a dónde querés quedar. Y yo le quiero decir que quedó perpendicular a esa cara. Y si no, lo desactivas. A mí en el caso no me gusta, es una cuestión personal. Lo dejo desactivado y le digo a esta cara, control 8, que queda perpendicular. Entonces, lo que tenemos que hacer, fíjense, el croquis está totalmente definido, pero no se definió como nosotros queríamos. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos que quede siempre simétrico. Primero, tenemos que eliminar esa cota, automáticamente la ranura queda movible, y lo que le vamos a decir que ese punto, nos vamos moviendo arriba de la línea, cuando nos movemos arriba de la línea nos aparece el punto medio, fíjense que aparece
una línea con un punto celeste en el centro, y te está mostrando que es punto medio. Lo seleccionamos, tenemos apretado control, y nos vamos a parar arriba del punto, medio de la otra arista. Me ha tomado una línea de más, le doy escape y salgo, selecciono ese punto medio y selecciono mi punto medio, y me debería dejar, bueno, en este caso fíjense que me tomó más de una cosa, entonces me tomo el trabajo de borrar manualmente las dos cosas, y me debería decir coincidente. Bueno, no me lo toma. Vamos a hacerlo, a ver, hay otro plan, sino otra estrategia un poco más rebuscada, un poco más trabajosa, pero debería tener que poder dejar punto, y yo ahora lo quiero hacer que coincida, a ver, también se puede mover desde ese punto, si uno lo agarra. Bueno, vamos por el camino que no falla, vamos a agarrar una línea constructiva, le decimos que queremos una línea constructiva desde ese punto hasta este punto, los dos puntos medios. Presionando Enter me aparece el último comando, de la misma forma que pasaba en AutoCAD, y vamos de nuevo desde el punto medio al punto medio. Entonces generamos dos referencias, ahora sí seleccionamos esas dos referencias con control apretado, y le decimos que sean colineal. Seleccionamos, y ahí por siempre me van a quedar las dos siempre simétricas. Yo puedo cambiar ahora este ancho, que ahora pase a ser 100, control B, actualizo y queda centrado, como también puedo hacer doble clic y decirle que esto ahora pasa a ser 25, acepto, control B o el semáforo acá arriba, y me actualiza el ranuro. Esa creo que es la mejor estrategia para dibujar esta pieza. ¿Alguna duda acá? ¿Hasta acá? Yo paro la grabación. No, profe. De mi parte no se entendió.